Ahora, también en Daniel, si recuerdan, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo aterrorizó y Daniel le pregunta a Dios de qué se trata el sueño y le da la interpretación al rey y le dice: oh rey, porque tú te has exaltado a ti mismo. Nabucodonosor estaba con la idea de que él era Dios y de que él era tan grandioso que él había hecho por sí mismo prosperar la nación y había hecho cosas maravillosas. Entonces Dios emite juicio en su contra y el juicio es que Nabucodonosor va a ser sacado de su palacio y va a ser llevado al campo, y en el campo va a vivir como un animal durante 7 años. Y al final de la interpretación del sueño, en lo que Daniel le dice al rey lo que Dios dijo o ha determinado, le da una solución al rey. ¿Cómo puedes romper esta maldición? ¿Cómo puedes romper esto que te va a pasar, que Dios dice que te va a pasar? Dice Daniel capítulo 4, verso 27. Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia. O sea, ya no seas un rey injusto, sino rompe con tus pecados mediante la justicia. Dice, y rompe con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte en la prolongación de tu tranquilidad. O sea, lo único que tenía que hacer el rey fue hacer justicia y tener misericordia para con los pobres. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Daniel, resulta que el rey terminó por 7 años en el campo viviendo como un animal. O sea que no lo hizo. Ahora, por medio de Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, y no es al arrepentirnos de que, ay, lo siento porque te atraparon o porque te va a ir mal, sino realmente de corazón, desde el fondo de tu corazón te arrepientes por la maldad que hiciste y le pides a Dios que te perdone, aceptas a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, y Él te perdona de todos los pecados. Ahora, muchos de nuestros pecados tienen consecuencias, pero ya no son tomados en cuenta por parte de Dios en cuanto a mantener una maldición en contra de nosotros y en contra de nuestra familia. El juicio de Dios siempre tiene un propósito de redención. Muchas veces oímos por parte de los sistemas religiosos de que Dios está juzgando, Dios va a traer juicio a la nación, y están tratando de poner temor en la gente. Pero más que el temor del juicio o de las maldiciones o de lo que va a pasar, debe ser el temor de que ofendimos a Dios, de que lastimamos su corazón, de que despreciamos sus mandamientos, sus preceptos, sus instrucciones. Y más que nada, despreciamos a su Hijo, el que murió por nosotros. Entonces, nosotros podemos evitar el juicio, pero los juicios de Dios siempre tienen el propósito de redención, nunca tienen el propósito de destruir por el hecho de destruir. Me hiciste esto, te voy a destruir, ja, ja, ja. No, es el que la gente se vuelva a Dios. Es una oportunidad más de que la gente se vuelva a Dios. Isaías 26, verso 9, parte B. Porque cuando tus juicios, Dios, se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Durante muchos años, hasta finales de 2023, que es cuando estoy grabando este episodio, muchas cosas injustas se han hecho, muchas cosas abominables delante de Dios se han hecho, y parece que no hay justicia. Parece como que Dios está ocupado con otras cosas o con otros planetas y que no le importa lo que pasa en la tierra. Parece. Dios tiene un tiempo y su tiempo no es nuestro tiempo.
en el que da oportunidad de que la gente se arrepienta, de que por sí misma se arrepienta, como que, ok, sufren las consecuencias de lo que estás haciendo y es una oportunidad para ti para regresar a mí. Pero cuando eso no pasa y la maldad incrementa a tal grado que Dios tiene que intervenir. Y eso lo vemos como un patrón en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Pero cada vez el pueblo regresa a Dios. Sufren las consecuencias y aceptan las consecuencias o el castigo porque siguieron rechazando a Dios, pero siempre regresan a Dios. Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es después de que resucitó, ascendió al cielo, bajó y estuvo con los discípulos y le apareció a muchos durante 40 días después de que resucitó y justo antes de que ascendiera de nuevo en las nubes. Romanos 8, versos 19 y 20. El apóstol dice: pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Si se acuerdan en Génesis, en el libro de Génesis, cuando Dios emite juicio contra Adán, contra Eva, contra la serpiente, también maldice la tierra, el planeta Tierra, los animales. Antes de que Adán y Eva pecaran, los animales hablaban. Pero a partir del pecado, que le llaman el pecado original, los animales no hablan. Y la tierra quedó maldita. Si antes era totalmente fructífera, Dios dijo: la tierra va a producir cosas espinosas y hierbas y vas a tener que laborar y trabajar duro para que la tierra te produzca lo que antes tenías gratis en el jardín, en el Edén. Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar su galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí lo que está diciendo la Biblia es que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Todo lo que se está haciendo y se ha hecho desde el tiempo de Jesús hasta ahora y tal vez aún antes, va a haber un juicio. Y ese juicio tiene que ver con cómo cuidamos el planeta, cómo cuidamos a los animales y a la creación de Dios. Cuando nosotros somos inhumanos y torturamos, cuando la gente tortura a los animales, eso lastima al corazón de Dios. Y no están en buena posición delante de Dios. El maltrato a los animales no están bien delante de Dios. Te tienes que arrepentir. El juicio va a venir también contra los que destruyen la tierra, el planeta. Ahora, hay grupos ecologistas que están siendo financiados por personas o por grupos que tienen el interés de controlar y gobernar al mundo. Entonces, por medio de estos grupos ecologistas, como están recibiendo el dinero para operar de estas organizaciones o de estas personas, tienen que apoyar lo que esas organizaciones y personas les dicen. No solo es el hacer un bien por los ecosistemas y por la tierra, etc. Entonces, esos grupos, si tú eres parte de esos grupos, tú tienes que investigar quiénes están financiando ese grupo y cuáles son las cosas que están propagando por medio de esos grupos ecologistas.
Porque por un lado dicen, ay, salven a las ballenas, pero por otro lado dicen, el aborto está bien, mátense a los niños en el vientre de la madre. Eso es una abominación en contra de Dios. Entonces, esos grupos, si tú eres parte de eso, investiga quiénes están financiando y cuáles son las cosas en las que creen y las que promueven y propagan por medio de sus medios y de lo que están haciendo y de lo que están operando. Y si tú estás en la cabeza de estos grupos y ahora entiendes lo que está pasando, sepárate de esos grupos y de esos medios de financiamiento. Y si dices, bueno, pues es que si me separo ya no voy a tener dinero para hacer lo que tenga, realmente estás vendiendo tu alma. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Acaso Dios no es... la tierra le pertenece a Él como para financiar tus proyectos sin que tengas que comprometer y hacer pararte detrás de ciertos movimientos que son abominación a Dios? Ahora, hablando del clima y de la tierra y de los ecosistemas, durante muchos años, muchos años, se han propagado, por medio de las escuelas y las universidades, se han propagado teorías que son completamente en contra de la Biblia y en contra de la creación de Dios. Y durante muchos años, si tú eres nuevo y estás en la escuela y te están enseñando y tú dices, sí, es el calentamiento global, pero lo que no sabes y lo que no te están enseñando es que antes de que lo llamaran calentamiento global, lo llamaron el efecto del invernadero. Después fue el enfriamiento global. Y después le han cambiado tantos nombres, es la misma gata pero revolcada. Y es en las generaciones nuevas, las generaciones jóvenes que empujan esta ideología y hacen que los jóvenes sean activistas con esa ideología. Pero las personas como yo, que ya tenemos más años en la tierra y que hemos durante más años visto cómo nada más es la misma gata pero revolcada, y sabemos que no es verdad lo que muchas de las cosas que te están enseñando y que están diciendo, esto es por el calentamiento global, esto es porque tienes que usar paneles solares, tienes que usar estos focos, tienes que dejar de usar gasolina, tienes que dejar de usar esto, tienes que hacer el otro. ¿Sabes que todo se trata de esto? ¿Quiénes crees que son los dueños de las productoras o de las fábricas donde hacen los paneles solares? ¿Quiénes crees que son los dueños de esos focos especiales que quieren que uses? ¿Quiénes son los dueños de los que hacen las baterías, de las fábricas donde hacen las baterías que usan los paneles solares? Todo es acerca de esto. No es acerca del bienestar de la gente. Y además de todo, si recordamos lo que acabamos de leer en cuanto a las bendiciones que Dios dice, yo te voy a proteger. Tú me das el diezmo y la ofrenda y yo me encargo de protegerte. Yo me encargo de que no tengas plagas en tus cosechas. Yo me encargo de que llegue la lluvia. Yo me encargo de proteger tu hogar y a tus hijos hasta las 1000 generaciones. Yo te protegeré. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu torre fuerte. Yo soy tu fortaleza. Yo soy la fuente de tu alegría. Yo soy la fuente de tu paz, etc. Si alguien viene contra ti, va a huir a huir así. Cambios en los polos y los ejes de la tierra y cambios en los patrones del clima. El Salmo 104, verso 32 dice, Él, el Señor, mira la tierra y ella tiembla, toca las montañas y humean. Isaías 24, verso 1. He aquí que el Señor devastará y arrasará la tierra, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes.
A veces es parte del juicio, otras veces es que la tierra está vomitando a sus habitantes. Voy a hablar de sismos. 1906, en la costa de Ecuador, hubo un terremoto de la magnitud 8.8. En 1922, en Atacama, Chile, magnitud 8.5. En 1923, en Kamchatka, Rusia, magnitud 8.4. En 1933, en Sanriku-oki, Japón, magnitud 8.4. En 1938, en el mar de Banda, en Indonesia, magnitud 8.5. 1946, en la isla Unimak, en Alaska, un terremoto magnitud 8.6. En 1950, en Assam, Tibet, magnitud 8.6. En 1957, en las islas de Andrean, Alaska, un terremoto magnitud 8.6. En 1960, en Valdivia, Chile, hubo un terremoto de 9.5 grados. En 1963, en las islas Kuril, Rusia, otro terremoto de magnitud 8.5. En 1964, en Sonido Príncipe William, en Alaska, un terremoto magnitud 9.2. En 1965, en las islas Rata, Alaska, de magnitud 8.7. En 1985, en la Ciudad de México, magnitud 8.1 y fue devastador. En el año 2001, en Arequipa, Perú, magnitud 8.4. En 2004, las islas Sumatra, Andamán, en magnitud 9.1. En 2005, en el norte de Sumatra, Indonesia, un terremoto de magnitud 8.6. En 2007, el sur de Sumatra, magnitud 8.4. En 2010, en la costa de Maule, Chile, un terremoto magnitud 8.8. En 2011, en Tohoku, Japón, magnitud 9.1. En 2012, en la costa oeste del norte de Sumatra, Indonesia, un terremoto de magnitud 8.6. En 2021, en las islas Kermadec, Nueva Zelanda, magnitud 8.1. De todos estos terremotos, los que sucedieron en el océano o en las costas crearon tsunamis que devastaron las costas de países lejanos, incrementando el número de víctimas y la destrucción como consecuencias secundarias o colaterales. Los terremotos de magnitud 8 o mayores causan cambios subterráneos y en la superficie de la Tierra. Mueven el eje de la Tierra y por tanto alteran el clima mundial. Este cambio es más visible en los patrones de las corrientes en chorro y los días se han vuelto considerablemente más cortos. Los terremotos subterráneos pueden causar la apertura de fisuras en el fondo del océano que liberan calor, causando un incremento de temperatura en las aguas de los océanos. El sobrecalentamiento rápido de las aguas causa evaporación, la cual causa cambios en las tormentas, así como en las corrientes de chorro. Lo contrario también puede suceder. Las fisuras abiertas causadas por el movimiento de las placas tectónicas pueden causar terremotos. En 1977, el National Geographic exploró los conductos de ventilación del océano en la grieta Galápagos, preguntándose cómo las temperaturas en el océano profundo pueden cambiar tan drásticamente sobre una distancia tan corta de casi congelamiento a 400 grados Celsius o 750 grados Fahrenheit. El descubrimiento más reciente de tales fisuras fue en el primer cuarto de 2015, el oasis de Pythia en la costa de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo al sitio red de los Centros Nacionales de Información Ambiental, en su reporte Tracking Changes in Earth's Magnetic Poles, rastreando cambios en los polos magnéticos de la Tierra, actualizado en junio 17 de 2021, como el campo magnético de la Tierra varía con el tiempo, el campo magnético de la Tierra varía, y eso no tiene nada que ver con que las vacas se echen gases
o que nosotros usemos autos de gasolina o autos eléctricos. Como el campo magnético de la Tierra varía con el tiempo, las posiciones de los polos magnéticos norte y sur cambian gradualmente. O sea, la posición de los polos magnéticos, el polo norte y el polo sur, cambian. Una encuesta en 2007 por una colaboración internacional canadiense-francesa determinó que el polo magnético norte se estaba moviendo aproximadamente norte-noroeste a 55 kilómetros por año. De acuerdo al reporte más reciente, el polo actualmente se está moviendo en la misma dirección, pero a una rapidez ligeramente menor de alrededor de 45 kilómetros por año. La posición del polo magnético norte del planeta Tierra fue primeramente localizado en 1831. Desde entonces, gradualmente se ha desplazado norte-noroeste por más de 600 millas o 1.100 kilómetros. O sea, imagínense, cuando lo descubrieron en 1831, el polo norte ya no está donde estaba en 1831. Está a 1.100 kilómetros de distancia del punto original donde localizaron el polo norte. Por medio del paleomagnetismo, el estudio de las propiedades magnéticas de las rocas, los científicos ahora tienen prueba sólida que los campos magnéticos de la Tierra y por tanto los polos geomagnéticos de los polos norte y sur se han revertido muchas veces en el pasado. Las reversiones polarizadas en los campos magnéticos son desplazamientos de los polos magnéticos. El récord geológico también muestra que la fuerza de los campos magnéticos varía ampliamente con el tiempo y fluctúa tremendamente durante las reversiones de los campos, algunas veces cayendo a la fuerza de Gauss 0. Por ejemplo, el campo desaparece. Ha habido ocasiones en que el campo magnético simplemente desaparece y luego vuelve a aparecer. También se ha comprobado el hecho de que los polos magnéticos cambian ligeramente zigzagueando alrededor de su eje. Al tiempo presente, a finales de cuando fue este reporte en 2007, la fuerza magnética está decreciendo. Otra vez, los mecanismos que originan todo esto no se entienden muy bien, pero no tienen nada que ver con que manejes un auto de gasolina o un auto eléctrico, con que tengas electricidad por medio de paneles solares o con que tengas la electricidad por medio de las plantas hidroeléctricas.